adolescentes, las circunstancias que fueren. Pero una de las cosas, hermanos, que sabemos que qué hermoso, ¿verdad? Todo padre, especialmente cristiano, deseara que sus hijos crecieran en el Evangelio, ¿no? Que no conocieran lo que nosotros conocimos. Si es los vicios, son las drogas, son lo que fuere, hermanos. Si es una mujer, los malos hombres, si unos hombres, las malas mujeres. Toda esa clase de vida cochina, fea. Donde hay un ambiente donde no hay temor de Dios absoluto. Hay un egoísmo donde una persona nomás piensa en lo suyo. Fíjense, el caminar el Señor, una de las razones por qué mucha gente no quiere caminar el Señor, aún desde temprana edad, es porque para caminar el Señor tiene que a uno ir matando el yo. Ir haciendo a un lado lo que uno más quiere y ponérselo en las manos del Señor. Es como cuando un hijo, una hija quiere hacer lo que ella quiere y luego el padre le dice no, así no, así sí. Y cualquier hijo que piensa así quisiera no tener padres, quisiera no tener papá ni mamá. Hay caricaturas donde salen niños donde tienen sus padres y los regañan, y luego el otro hijo no tiene padres y él hace lo que él quiere. Y la envidia del niño que tiene padres es de aquel niño que no tiene padres. He visto eso en varias películas donde le dice, hey, yo hago lo que yo quiero, y luego otro le dice, oye, qué suave debe ser no tener padre, estar tú sola o tú solo porque haces lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque empieza a pensar uno, igual nosotros sin Dios. En el mundo sin Dios hacemos lo que nosotros queremos, y con Dios ya no hacemos lo que nosotros queremos. Por eso no hay mucha gente sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo uno vive su vida como uno le place. No tiene que dar cuentas al Señor, no tiene que voltear arriba y decir, ay, perdón. Oye, Señor, no voy a hacer eso. No, él hace como quiere. Se fuma lo que quiere, toma lo que quiere, va para donde quiere, hace lo que quiere con su cuerpo. Lo que quiere hace con él. Y no hay... Es como, padre, pues yo no tengo padre, yo tengo que dar cuentas a Dios. Pero cuando uno es hijo de Dios y sabe que es hijo de Dios, le redarguye, se siente mal, porque mi padre me está mirando. Entonces hay ese redargüimiento, hay ese freno. Pero cuando no lo hay, hermanos, y mucha gente, para que pueda una cosa es sentirlo un día, pero todos los días, es difícil, es imposible, es algo muy difícil humanamente quererlo cumplir. Solo Dios nos puede ayudar. Y muchas veces no lo vamos a hacer en un día o en otro día. Pero lo que sí vamos a hacer, incluso un niño, lo que no vamos a poder hacer, hermanos. Lo que no vamos a poder hacer, hermanos, como nosotros, es las cosas que queremos, porque queremos agradar a Dios, no al pastor, no al ministro, no a la esposa, no al esposo, a Dios. Amén. No a tus padres, a Dios. Y mis hermanos, por eso mucha gente, las iglesias están vacías. Por eso las iglesias están vacías, porque nadie quiere imponer cargas en uno mismo que otros no. ¿Verdad? Mira, lave los trastes. Ay, ¿por qué mi hermana no? De volada es eso. Mira, póngase a limpiar. Ay, ¿por qué mi hermano no? ¿Por qué hacen eso? Es muy natural eso. ¿Por qué? Lo ponen a uno a hacer un trabajo ¿y por qué que ellos no están haciendo nada? Podemos ser una forma de injusticia, ¿verdad? Y sí puede sonar como una forma de injusticia. ¿Por qué yo? Nomás porque el más feo ponen a hacer el trabajo. Se ríen unos compañeros porque le digo a mi compañero, está chaparrito, él es de Guatemala, y le digo, mira, a ti y a mí no nos mandan a hacer los trabajos por feos, y nos mandan a hacer y se ríe. Mandan a los más nobles, le digo, a los más nobles. ¿Y sabe qué? ¿Por qué? Porque uno automáticamente piensa que, ¿por qué a mí, a mi mamá? Yo creo que soy la oveja negra o la más fea. ¿Por qué a mí me pone? Entonces, mis hermanos, la realidad es de que muchas veces uno lo toma en forma de injusticia. No es justo que a mí me pongan nomás y el otro no. Y en parte puede ser razón, porque ahí es donde operan las injusticias.
Pero también aquí cabe que uno puede usar ese aspecto como el mundo lo usa. Oye, pues ustedes no hacen esto, no hacen lo otro, no fuman, no toman, no bailan, no hacen nada de esto, y no exponen su cuerpo tan hermoso que lo tienen las muchachas, y pudieran vestirse de esta manera, o los muchachos pudieran vestirse de esta otra forma, y pudiéramos hacer tantas cosas. ¿Y por qué no lo hacen? Le dijo una vez una jovencita a una de mis hijas: me da lástima tu vida. Fíjese, porque ella andaba con unos shortcitos enseñando todo atrás y ella no. Me da lástima tu vida. Tú te tienes que tapar atrás y yo no. Y fíjese qué triste, ¿verdad? Le decía a mi hija: no hagas caso a sus palabras, porque el final de ella lo vas a ver tú, Dios te lo va a mostrar. No porque desea uno mal, sino porque la palabra se tiene que cumplir, entonces. El que mal hace, mal obra. La mujer que expone su cuerpo, a esa clase de hombres va a atraer. Entonces, mis hermanos, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Verdad? Piensan las muchachas cristianas o los muchachos cristianos: ¿y por qué él si sale con sus amigotes allá en la noche y sus papás sí los dejan llegar hasta bien noche y yo no, papá? No, pues ellos serán sus padres por ignorantes y tontos que lo dejan así. No les importa, no ven el peligro. Pero yo como padre, yo sí lo veo. Usted no tiene un padre tonto, usted tiene un padre sabio. Y más cuando es llevado por la palabra de Dios. Que vuestro padre es sabio, él es la sabiduría. Y el hijo no entiende aún, por eso lo estamos guiando así. Porque sus padres no saben lo que andan haciendo. Muchas veces disciplinan a sus hijos o guiar a sus hijos. Pero ¿por qué mis amigas, ellas andan así y yo no? Sus madres las dejan, sus padres los dejan. Y ellas se van con sus amigas, salen bien noche sin pedir permiso y van a donde quieren y llegan hasta bien noche. Y vienen, ¿por qué ellas sí y yo no? No es justo, ¿verdad? Pero si cada uno, si todos ustedes, es más, si las muchachas cristianas, los muchachos cristianos y los que mundanos y las mundanas miraran su final, ¿usted cree que harían eso? No, no harían. Dirían: no, vente, amiga, vamos para allá. No, Dios me llevó al futuro y me vio lo que iba a pasar con mi vida. Vamos, vente, no. Y yo sé lo que va a pasar. Ya vi tu futuro y el tuyo, y van, pero bien mal. Les va a tocar una vida bien miserable y para allá van. Y todo ese gusto que nos podamos dar no vale la pena a lo que Dios ya me adelantó el futuro y vi mi consecuencia. Y tú, mija, tú, la que eres la más tremenda de todas, es la vida más triste que todas las demás. Componte, arréglate. Y eso pasa, hermanos. Ya, yo tengo casi 40 años, ya casi voy para 40. Hermanos, no he visto a mis amistades, los más tremendos y las más tremendas, sus vidas hoy son las más tristes. Y usted dice: no, pues yo no le voy a dar tan tremendo para que no me vaya tan mal. Agárrese. Porque cuando uno como hijo de Dios empieza a meterse, tomar las narices, empieza a meter allí, el diablo ya lo está viendo con un odio, porque sabe que usted es un hijo y una hija de Dios. Usted sabe que usted tiene un llamado tremendo para Dios y va a querer destruirle su vida completamente. ¿No dice la palabra de Dios que cuando uno vuelve a los caminos del mundo, dice que viene la potestad y mira que la casa está vacía, ya no está Dios allí, y dice que manda a traer 8 demonios peores que el primero que traía usted antes? 7, diré, otros 7 demonios peores, y ahora son 8, y ahí están metidos ahí. Ahora su vida más tremenda. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque es venganza. ¿Por qué? Porque saben que usted tiene un llamado y vienen para destruirle su vida, hacerla miserable. Por eso usted va a ver gente que es de Dios allá en el mundo, le empieza a ir muy bien al principio, pero la caída viene horrible. Aquel hijo pródigo que pasó entre la pobreza y luego llegó hasta las marraneras. Es más, ni los esclavos comían de los marranos. ¿Para qué miren? Yo había gente, hermanos, que a mí me decían a mí: oye, tú realmente eres con malas palabras, me decía. ¿Cómo estás con unas malas palabras? Me decía. ¿Cómo tú siendo ciudadano, cómo tú siendo hablando inglés, cómo tú teniendo cómo tú teniendo el otro, y lo andas viviendo peor que los de Juárez,
Andas viendo pobrezas que ni los de aquí de Juárez, que no hablan inglés, que ni son ciudadanos, viven. Tú que ganas en dólares y vives peor que los que ganan en pesos. Y yo decía, pero ¿por qué estoy cometiendo tanta decisión tan tonta? Yo lo entendí hasta que el Señor me sacó de allí. Y el Señor me mostró, por cuanto te apartaste de mí, el diablo, dijo, te agarró como trigo. Dijo el Señor Jesucristo, dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para sanearos como a trigo. ¿Sabes cómo se de un trigo? Lo agarra y saca todas las hojas así, como un trigo así. Así el diablo a los hijos de Dios, así hizo en mi vida. Yo no quiero eso para mis hijas, pero si el día de mañana dices, no, yo quiero calarle, bueno, pues cálale, no puedo hacer más. Dios te está regañando por mis labios, pero cuando Dios me regañó, sin que ni mi papá, mi mamá, nadie me regañó, Él personalmente me regañó en la vida. Y óigame, no se lo hizo a nadie. Hasta los mismos impíos, los mismos mundanos, los mismos que no tienen llamado en las cosas de Dios, me imagino yo, los mismos que no tienen nada de parte del Señor, me miraban con lástima. Usted lo que no miraban los dueños que tenían esclavos y mirando al pobre el hijo pródigo ahí comiendo los marraneros, deseando las comidas de los marranos. Hasta ellos decían, mira este pobre, ni para esclavo llega, pobrecito. Así miraban, así nos miran, así miran, porque así permite Dios que el diablo nos arandee cuando nos apartamos los que no del Señor. Y me da lástima. Le decía a mi hija esta introducción, la importancia de valorar lo que tienen, porque el hijo, bienaventurado el hijo que no anduvo camino de pecadores y decías que no se sentados. Ustedes algunos tienen una dicha que nunca han fumado, nunca han tomado, nunca han andado allá. Tiene la dicha, pero también hay una desventaja en ello, que si no se cuida se puede perder, y eso es desvalorarla. Les voy a mostrar un ejemplo muy rápido. Vamos a decir que yo soy rico, me dicen millonario. Vamos a decir que las dos familias somos millonarios. Hermano y yo somos socios, somos millonarios, tenemos mucho dinero, y ustedes, y lo hicimos millonarios antes que ustedes crecieran, cuando estaban chiquitas. Antes de ellos estábamos batallando, pero ahora nos hicimos millonarios. Y ahora a ustedes no les falta nada. Ustedes no conocen el hambre, ustedes no conocen la pobreza. Ustedes tienen toda la ropa, la más cara. Tal y sale cuando ustedes ya la traen. Ustedes van a las escuelas y todas sus amigas dicen, wow, mira la chamarra, la camisa, el pantalón, los zapatos caros de $800, ropa, hermanos, caras. Y cuando sales a los restaurantes más caros, tus papás con ropa cara, llegas a la escuela con una camioneta cara, líbrelo. Y todo caro. Y tú no sabes lo que es, hermanos. Tú no sabes, hermanos, lo que es. Tú no sabes lo que es pobreza, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y qué puede pasar con esos niños, hermanos? Se vuelven arrogantes, miran a la gente para abajo, se empiezan a sentir que ellos lo merecen, se empiezan a sentir como que ellos, no, para allá. Empiezan a sentir, hermanos, que ellos, que elos, ¿quién la regañó? Empiezan a sentir que ellos sí pueden. Empiezan a sentir que ellos, no saben de sufrir, hermanos, lo que es hambre. Y eso puede llegar a suceder, hermanos, también en los que crecieron en el Evangelio, hermanos. ¿Qué puede llegar a pasar? Que, hermanos, que empiezan a desvalorar esto que estamos haciendo. Viene una muchachita ya que ha sido abusada, de una familia, de un alcohólico, de una alcohólica, de un drogadicto, y llega aquí a la iglesia con nosotros, una jovencita que su vida ha sido abusada, sufrida, maltratada, y llega aquí y nunca ha conocido un amor, nunca ha conocido un abrazo de un padre, un calor de amor de madre, nunca. Y viene aquí y siente la presencia de Dios, siente un amor que nunca había sentido, y esa muchacha está entregada a las cosas de Dios. Está entregado ese muchachito a las cosas de Dios, porque viene del sufrimiento. Y valora ahora el amor, la palabra de Dios que ha sentido, lo valora, hermanos. Y luego la jovencita que está a un lado, que siempre ha estado aquí en el Evangelio, no lo valora igual. Digo, el Señor Jesucristo, al que más le perdona, más agradece. Pero quiero que sepa, hermanos, que
muy fácil, le decía a una de mis hijas, y le digo a ustedes también, a todos nosotros, es muy fácil desvalorar esto que muchos no tienen. Es muy fácil desvalorar. Es bien importante que nosotros aprendamos a valorar. Así como a nuestros hijos les enseñamos, aprendan a valorar el plato de la comida, aprendan a valorar la estufa que tienen ahí, el refrigerador, empiezan a valorar la cama que tienen, empiezan a valorar el calorcito que se siente cuando está afuera está frío, empiezan a valorar que está fresco adentro mientras afuera está calientísimo, empiezan a valorar la ropa que tienen, empiezan a valorar la comodidad que tienen. Empiezan a valorar eso. Les tenemos que enseñar, ¿verdad?, a nuestros hijos a valorar eso. También como padres espirituales de vuestros hijos, enseñarles a valorar la gracia y la misericordia de Dios. Porque ¿qué pasa? Empieza, y pasa en todos los hijos pasa, que llegan a este lugar como que sin valorar lo que están haciendo, sin valorar dónde están. A ver, le diga, no quiere, un ejemplo, el rico dice, amigo, ¿no quiere valorar usted que su papá es rico y usted no quiere valorarlo? Para la calle, lo va a mandar un mes para la calle, sin ni un 5, a ver cómo le hace usted. Y en un mes va a regresar el hijo, padre, todo ahí, homeless, por diosero ahí, pidiendo dinero. Papá, en el portón, de perdida puedo trabajar como tu jardinero, ¿verdad que sí? Y el padre rico, venga, hijo, ¿ya aprendió su lección? Sí, papá. ¿Verdad que el dinero no es cosa fácil? Sí, pues tiene que trabajar uno, sí, véngase pues, aprende a ser responsable, sí, papá. Y va a venir con una diferente mentalidad, ¿verdad que sí? Ahora, no necesita llegar a eso, pero que los hijos aprendan a la buena y no a la dura. Aprendan a valorar el evangelio a la buena y no a la dura. Amén. Quiero que abran sus Biblias al libro de el libro de Oseas, capítulo 14, hermanos. Están los profetas menores. Oseas, capítulo 14. Versículo 5. Cuando lo hayan encontrado, ponemos en pie en reverencia a su palabra, hermanos. Oseas, capítulo 14, versículo 5. Dice su palabra. Amén. Puestos de pie, gracias por su reverencia al Señor. Dice su palabra. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Extenderése a sus ramos y será su gloria como la de la oliva y olerá como el olivo, como el Líbano. Versículo 7, y se volverán y se sentarán bajo de su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Versículo 9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos del Señor son derechos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Oremos. Señor, una vez más te damos gracias por tu bendita palabra que has traído para nosotros. Hemos alegrado, nos hemos gozado en tus alabanzas para ti. Hemos humillado en la adoración para ti, Señor, cantando a ti, Señor, que eres digno. Y ahora, Señor, queremos oír tu palabra, que nos des de tu maná, y que podamos crecer en tu palabra y podamos valorar, Señor, este tesoro. Te damos gloria y honra, Señor. Háblanos y enséñanos en tu nombre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos.
Dice la palabra de Dios, la piedra que edificaron, ¿verdad?, como piedra angular, dice que también esa misma piedra puede caer encima de uno, hermanos. ¿Vieron? La misma salvación puede, fíjense, si no hay mensaje de salvación, pues no hay condenación. Quiero que escuchen esto, bien importante, hermanos. Algunos lo saben, algunos no. Si no hay mensaje de salvación, pues no hay condenación. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesucristo fue a predicarles a las almas encarceladas. ¿Por qué, hermanos? Está hablando después de que el Señor Jesucristo le siguió con los 3 días que estuvo en la muerte, su cuerpo. Pero algo bien importante, no voy a entrar en ese detalle porque es largo. Lo importante es, hermanos, que si no hay mensaje de salvación, ¿cómo va a haber condenación? ¿Verdad? Un ejemplo, si alguien se accidenta, pasa un accidente en un trabajo, se cae de algún lado y no tenía entrenamiento dado por el trabajo de caídas, no le dieron clases acerca de las caídas, de los esquerpos, de las cosas donde se sube y se cae. Y esa persona le quiebra una pata, la espalda o algo, o aún se muere. Cualquiera que sea el accidente, por muy leve, se quiebra un dedo. Esa persona consigue un abogado y demanda a esa compañía por millones de dólares. ¿Y sabe cuál va a ganar? El simple hecho de que si este empleado sabía del peligro que había, que si la compañía le había dicho del peligro que había, no le dije, bueno, entonces lo que va a pasar es que va a ser demandado. Gracias. Va a ser demandado, hermanos. ¿Y por qué? Por la simple razón de que no sabía. Porque no se le puede juzgar a alguien que no sabe, ¿verdad? ¿Cómo se le va a juzgar a alguien si no sabe lo que está siendo juzgado? Si alguien no sabe, no sé. Por eso me preguntan en los trabajos, cuando estamos tomando unas clases largas, y luego no hay tanta importancia en la gente. Y luego al test casi le dan las respuestas. Y todos pasan, no hay ni uno que no pase. En otras palabras, tienen que pasar todos. Y me dicen, oye, ¿por qué tanta clase? Y digo, es que no se trata de ti. La verdad es para ti, ¿verdad? La clase que aprendas. Pero hay cosas tan lógicas que no necesitas clase. El saber no caerte. Pero la razón por qué lo hacen es por las aseguranzas. La compañía le importa que tú tengas estas clases para si un día te llegas a caer allá, no la puedan demandar. Esto es aseguranza, este dinero está dando millones de dólares. Salvarse el cuello. Te ayuda a ti para que sepas, pero también va a salvarse el cuello. Pero ahora, hermanos, ¿por qué? Porque no se puede juzgar a alguien si no sabe. No sé si usted sabía este secreto, hermanos, pero más adelante entra este detalle. Voy a hacer una pregunta sin que me la tenga que responder. Pero ¿usted sabe cuántas resurrecciones hay? La palabra habla de que hay 2 resurrecciones. Y la razón por qué habla de resurrecciones es porque dice, bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. La segunda resurrección no tiene dominio sobre sí, sobre esa persona. ¿Por qué? Porque la primera resurrección, y se lo voy a dar el resultado, que algunos tristemente no saben lo que le voy a decir. Muchos cristianos no saben esto, hermanos. La razón por qué hay 2 resurrecciones es, hermano, dice bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Pero ¿cuál bienaventurado? El que está su nombre escrito en el libro de la vida. Porque la palabra de Dios, hablando de la primera resurrección, dice, y unos serán despertados del polvo. Los que están en el sepulcro serán despertados del polvo, unos para salvación y otros para confusión y vergüenza perpetua. Para vergüenza y confusión perpetua. Dijo el Señor Jesucristo, en aquel día muchos serán resucitados, unos para salvación y otros para condenación.
Esa es la primera resurrección. Esa es la primera resurrección. Ahora, la segunda resurrección, dice, y fueron abiertos los libros, dice el Apocalipsis, el libro de la vida. No de la vida eterna. Porque el libro de la vida eterna es donde estamos escritos nuestros libros, nuestros nombres. Si es que permanecemos ahí, si son de parte de Dios, que creemos que sí. Pero el otro libro, y se fueron abiertos otros libros, el libro de la vida. Y fueron juzgados por sus obras, dice la palabra de los Apocalipsis. ¿Por qué? Porque son las personas que fueron juzgados por sus hechos, porque nunca conocieron el Evangelio. Nunca conocieron de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se le puede juzgar igual al que oyó la voz de Dios. Porque dice que en aquel día, aquellos que oyeron mi voz, aquellos que oyeron la voz del Señor, serán levantados del sepulcro, unos para vida eterna y otros para condenación. ¿Por qué? Porque tanto los de la vida eterna como los de condenación oyeron su voz. Oyeron su voz y unos la aceptaron y la siguieron y otros la ignoraron y no la siguieron. Por eso dice, yo no os juzgo, dijo el Señor Jesucristo. Él es la palabra, pero lo que quiso decir él es, yo no os juzgo ahorita. Mis palabras que os he hablado, que son de él, y es él, porque él es la palabra, os juzgarán en aquel día. Ahorita el Señor está como abogado, pero va a venir el día cuando ya se acabó el abogado y va a venir el juez. Y el juez justo va a dar juicio justo a sus hijos, al que aceptó a salvación y al que no a condenación. Pero se habla de otro juicio. Se habla de otro juicio en aquellos que nunca conocieron el Evangelio. Hoy en día es muy difícil que uno lo conozca. Pero en aquellos el mundo no empezó hace 100 años o 50. Toda esa gente tribus, hermanos, civilizaciones lejos del Evangelio. Los asiáticos apenas les empezaron a predicar el Evangelio en los 1910 en adelante, o antes, empezaron a entrar allá el Evangelio. Toda esa gente que nunca conoció la Biblia, el Señor lo va a juzgar según sus hechos. Pero créame, hermano, yo no quisiera ser juzgado por Dios según mis hechos. Yo no. Yo quiero que su sangre preciosa me lave. Porque mire, ¿en qué balanza va a estar, hermanos? ¿En qué balanza vas a estar ahí siendo juzgado por tu vida? Mejor por eso dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda no tiene dominio sobre él. ¿Por qué? ¿Qué bienaventuranza? Que ya no nos va el diablo, va a ir como acusador. Señor, pero Jonathan hizo esto, Israel hizo esto, Darling, Liliana hicieron esto, pero ellos vinieron y se humillaron a mí y mi sangre preciosa los limpió de todo pecado. Y tenemos entrada. ¿Qué bienaventuranza es esta? Por eso dice, bienaventurados los que hoy en adelante mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque ya está preparada esa resurrección cuando el Señor venga con sus santos. Hoy dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque resucita primero el que murió y los almas que vienen para la resurrección. Pero también van a resucitar muchos que no creyeron, para vergüenza y confusión perpetua. Va a ser un despertar horrible. Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará el polvo, hablando de su Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo, y desecha mi piel. En mi carne he de ver a Dios y mis ojos lo verán y no otro. Dijo el rey David, hubiese yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Están hablando de la venida del Señor y la resurrección. Pero hermanos, algo bien importante es entender, es que no se puede juzgar a Dios a aquel que nunca oyó de él, como a los que oyeron. Ahora nosotros ya oímos y estamos en un más alto peligro. Estamos en una alta bendición, pero también en un peligro. Señor, nadie va a poder decir, Señor, pero yo no sabía. Ahí no va a haber eso. Ahí no va a haber. Y aún si la persona que nunca oyó de las cosas de Dios y vio por su vida haciendo males, y no va a poder decir, Señor, pues a mí no me dijeron que fumar era malo, a mí no me dijeron que tomar era malo, a mí no me dijeron que golpear a la gente era malo. Oye,
Eso no se necesita la Biblia para entender lo que es lo bueno y lo malo. Es aquí el problema. No se necesita la Biblia para entender lo que es lo bueno y lo malo. Por eso me da tristeza cuando muchos cristianos que vienen al Evangelio y llegan y dicen, ahora ya sé, antes no sabía que eso era malo. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no sabes? Yo tengo amigos mundanos que su familia siempre fue mundana, nunca de ninguna religión. ¿Y cómo ellos iban a saber lo que es lo malo? Y lo dicen como para sentirse, pobrecita yo, pobrecito yo no sabía que eso era malo. ¿A poco la mujer no va a saber que andarse metiendo con muchos hombres es malo? ¿O el hombre andarse metiendo con muchas mujeres es malo? No necesitamos la Biblia para saber que eso es malo. No nos engañemos a nosotros mismos, porque muchos cristianos y ministros les gusta decir eso para halagarse ellos y sentirse como, pobrecito yo. No, usted sabía lo que estaba haciendo, golpeando a la gente, golpeando a su esposa, golpeando a esto, golpeando. Usted sabía lo que estaba haciendo. La diferencia es que ahora es llamado como hijo de Dios y ahora sabe por qué no debe hacerlo, no solo porque está mal, sino porque ahora es un hijo de Dios. Ahora, mis hermanos, la gran importancia, yo sé que es grande la introducción, no va a ser muy extenso, pero tenemos que entender, hermanos, que ahora que sabemos, ahora que entendemos, hay que valorar esto. Amén. Ahora, algo bien importante ahorita, hace poquito vi las noticias, hermanos, que pasaron una resolución en las Naciones Unidas, algo en contra de Israel, ¿vale? En contra de Israel, que se están poniendo en contra de Israel por algunas tierras palestinas. Israel no puede tomar ningunos terrenos que todavía Palestina reclama como de ellos. Y le llaman a Israel opresor, que está oprimiéndolos, que está destruyéndolos. Israel legítimamente está en su tierra, es de él. Mucha gente, tristemente, es una realidad. Esa tierra, todo país, hermanos, el país que usted desde Estados Unidos, Canadá, todo país del mundo, México, Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Argentina, Brasil, todos los países del mundo tienen su patria porque la ganaron en la batalla. Todos. No hay uno que diga que me la regalaron, no. Todos pelearon. Y cuando está el National Anthem, el himno nacional, recuerdan la batalla de las almas, de las personas que murieron en la batalla por darte a ti la libertad de tener tu país. En Israel, en 1948, votaron las Naciones Unidas para hacer, y el arreglo fue esto. Bueno, hay muchos judíos en las tierras, de las tierras que ahorita están en Israel, palestinas, y hay muchos palestinos, hay más palestinos que israelitas. Pero pasando lo que pasó en el horrible holocausto, muchos judíos del norte de Europa, por el miedo de lo que sufrieron, Dios tuvo que hacer eso, porque no querían regresar muchos a Israel. Tuvieron que emigrar para atrás por el miedo de que alguien volviera a levantarse a hacer otro holocausto contra los judíos. Y muchos de ellos regresaron a la tierra. Disculpe. Y regresaron a la tierra de Palestina. Entonces los que estaban, los dueños de esas tierras en ese tiempo, porque antes estaban los turcos, ahora estaban los ingleses. Y me acuerdo esto histórico, hermanos. Esta historia, este testimonio histórico. Que le preguntaron al First Prime Minister de Israel: oye, los palestinos tienen títulos, están arreglados con nosotros en esas tierras, y dicen que tú no tienes parte, nada allí. Muéstrame con papel. Y estaban a un lado los árabes y los palestinos. Que nos muestren con papel que estas tierras son de ellos, o han sido de ellos, o en qué parte. Y los ingleses, muy católicos, cristianos, oh, cuidado. Aquel hombre hebreo levantó una Biblia y le dijo: aquí está mis papeles. Amén. Se la puso en la mesa. Dios usó a ese hombre de esa manera, que hasta los mismos ingleses quedaron maravillados con ese ejemplo que le dieron, que no hallaban ni, dice la historia, que no hallaban ni para dónde hacer, no decían nada, y cerraron la Biblia y dijeron: ok, vamos a arreglar algo. Y se dieron cuenta que ahí está el testimonio, las tumbas de los padres de la fe, ahí están en Israel. No son de los árabes, no son de los palestinos, son de los pueblos judíos.
Y el Señor de esa manera, dice la historia que cuando los primeros judíos antes de la Segunda Guerra Mundial, 1910, fueron a Israel porque querían, les llaman los sionistas, querían regresar a las tierras de Israel porque ellos creían en la palabra profética que los iba a regresar, la que acabamos de leer ahorita, y creían que iban a regresar a Israel, y fueron antes de tiempo, no era tiempo todavía. Pensaban que ellos iban a regresar a Israel en una manera pacífica y no de una manera tan horrible como el holocausto, pero así estaba determinado por el Apocalipsis capítulo 12. Después hablo de ello. Y luego, mis hermanos, cuando ellos van, dice la historia que les dieron las tierras más feas. Les dieron unas tierras llenas de malaria, con pantanos que producían enfermedades, que ni los turcos pudieron vivir en esas tierras, que ahora se llama Tel Aviv. Ni los turcos pudieron vivir en esas tierras, ni los ingleses pudieron vivir en esas tierras, se morían. Animales se morían. Las aguas estaban sucias, estaban echadas a perder. Había mosquitos, había malaria, había enfermedad. Las aguas estaban contaminadas. Y cuando los judíos empezaron a venir, hermanos, pensaron que, y luego dice que según la historia dice que las tierras, que los ricos siempre han tenido algunos ricos, cuando les vendieron las tierras bien caras, esas tierras feas. And you can look this up in Discovery Channel o en History. Esto pueden investigarlo, hermano. Cuando los judíos llegaron a esas tierras feas y se las vendieron bien caras y las compraron, ellos empezaron a plantar, hermanos, alfolís. Los alfolís, ¿cómo dicen? Esas cositas blancas que le soplan. Eso es not cotton, pero ya, que le soplan alcachofas, ¿cómo le dicen? Algo así se llaman. Le soplan y se hace. Plantaron esas, bro. Y esas cuando salen se fueron a las aguas y mataron a todos los mosquitos. Esas aguas, hermanos, ahorita son de las más limpias de Israel. Ahorita esos desiertos que están ahí es lo más verde en todos estos lugares. Hasta los mismos científicos, you can Google it, you can look it up. Hasta los mismos científicos no saben explicar cómo de ser las partes de la tierra más mortales se han vuelto las partes de la tierra más fructíferas. Dicen los hermanos de California que cuando ellos han ido a esas partes, unas naranjotas así, ¿verdad? Dice que crecen las frutas grandísimas y ricas, hermosas. Y lo que hizo Dios, digo, de un desierto hizo un paraíso el Señor. Un paraíso. Ahora, cuando Israel entró, ¿usted cree que eso no iba a ser odio de aquellos hombres que les metieron? Su vecino le viene unas tierras todas feas, todas desérticas, y usted llega y lo hace un paisaje. Hombre, pues les dio coraje a aquellos hombres árabes, les dio coraje que ahora las tierras más feas que les vendieron los judíos se volvieron las más verdes, y ellos todavía viviendo en un desierto feo. Y luego, cuando les enseñó la Biblia a aquel hombre inglés, a los ingleses, dijeron, oh, ¿qué podemos hacer? Pues lo único más justo que podemos hacer es darle estas tierras feas a los judíos y estas otras tierras a los palestinos. Israel dijo, mira, vamos a hacer una cosa, estas tierras que tú me des, lo que Israel estaba pidiendo, le dieron de lo que poquita tierra que Israel estaba pidiendo, eso es histórico, de lo poquito tierra que Israel estaba pidiendo, por causa de los árabes, nomás le dieron el 10% de esas tierras. A la mejor ya me he oído decirlo esto, ¿no? Que hasta a los judíos dicen, ¿cómo nos van a dar? Dice el Prime Minister, algo es algo, con que nos den esto está bien, Dios se encargará de lo demás, como dice su palabra. ¿Y qué pasó? Agarraron esas 10 partes de la tierra y dijeron, va a ser el Estado de Israel, chiquitito, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. ¿Ok? Es el trato. Ustedes agarran toda esta tierra alrededor de Israel, todo eso es de ustedes, ¿ok? Israel nomás va a agarrar este 10%. De lo que él pidió, va a agarrar nomás 10%. Y Israel no pidió Jerusalén. Pidió nomás, le dieron 10%. Nomás va a agarrar eso, ya, tranquilos. Nomás va a agarrar esto poquito. ¿Sabe cuál fue el final de los árabes y los palestinos? En vez de decir, está bien, pues déjenlo, nomás va a agarrar ese 10%. No, nosotros no los queremos aquí para nada. No los queremos. Pues ni modo. Así se va a tener, que les guste o no, así se va a hacer. Sellado por las Naciones Unidas. Eso fue Dios. Por un voto de una nación.
nación, ganó Israel, por un voto de una nación. Fue la mano de Dios. Y luego cuando le dan las tierras, hermanos, el primer día de 1948 que están celebrando, los atacan los países árabes y mataron a muchos judíos. Pero milagrosamente, dicen que milagrosamente Israel alcanzó a defenderse. No los mataron a todos. Israel se alcanzó a defender y desde entonces estuvo en guerra. Pasaron años, hermanos, donde todos los palestinos que vivían alrededor vivían en la misma vida, pobres. Y no era culpa de Israel, Israel acaba de llegar. La envidia dice que Israel llega y prospera donde lo matan. Eso es algo que Dios le ha dado. Llega y prospera. Y los palestinos allí, en la misma condición pobre. Entonces, cuando Israel empieza a prosperar, empieza a armar su militar para defenderse, porque sabe que en cualquier momento los van a matar. Y tarde desde 1948 a 1967 se juntan todas las naciones porque ya quedaron determinados que no le van a dar nada, que van a querer destruir a Israel. Y en ese tiempo Jerusalén era parte de Jordania, los Jordanians, era Jordania, y todos los palestinos de Jordania. Y cuando Israel se defendió en 6 días, hermanos, 6 días destruyó y conquistó tierras hasta Egipto. Es más, iba a conquistar a Libia y a Jordania, pero las Naciones Unidas lo detuvo. Ya. Agarró hasta el Nile River hasta allá, el canal. Lo agarró Israel. 6 días, 6 naciones destruidas, tanques, aviones, aeropuertos, todo. Los mejores avionistas del mundo, Israel. Y le tuvo que decir a las naciones, ya, tranquilidad, ya. Porque este hombre conquistando todas las naciones árabes para arriba. A Egipto ya se lo había destruido y era el poderoso de ese tiempo. Israel en forma de paz le regresó el Nile River a Egipto para paz. Pero no, fallaron, asesinaron al que hizo paz con Israel y pusieron otro malo. Israel cuando los iban a atacar esos 6 días, 1967, todos los palestinos que vivían en Jerusalén y entonces se fueron de ahí, se hicieron para atrás. Le dijeron, sálganse de aquí, vénganse a estas partes porque vamos a destruir todos los judíos. Háganse para acá. Y cuando Israel los ganó y tomó Jerusalén y todas sus tierras, ¿qué hizo Jordania con los palestinos? Váyanse para su tierra, váyanse para allá. Ya no los queremos aquí. Pensaban que iban a ganar. Y cuando regresaron todos los palestinos para atrás, ya venían todos tristes porque Israel ganó. Pero venían más tristes porque Dios hizo un milagro. Venían más tristes porque ahora sus tierras ya no eran de ellos, eran los judíos. Israel hubiera podido decir, ¿sabes qué? No, vámonos, patitos, porque váyanse. Nos querían muertos, nos querían destruidos. Váyanse, aquí no los queremos, váyanse. Vámonos, aquí no los quiero volver a ver. Eso es lo que hicieron las naciones aquí, todas las naciones hicieron eso. Vámonos de aquí. Adiós, no los queremos aquí. Los británicos vinieron aquí, no los queremos aquí. Cada nación tuvo que defender su patria, unas perdieron, unas ganaron. Pero la realidad, hermanos, es de que Israel podía haber hecho eso como cualquier otra nación. Vámonos, aquí ya nos queremos, puros judíos aquí ya nomás. Y no hizo eso. Y las Naciones Unidas también con ello. Israel regresó a los palestinos con una forma de paz. Miren, nosotros les ganamos, pero no se van tranquilo. Ustedes hagan un gobierno, levanten un presidente. De aquí para allá son suyos, hagan un presidente. En Gaza, levanten hasta ahorita no han podido levantar un gobernador. No han podido. Las escuelas están mal, la educación está mal, la medicina, los hospitales, todo eso está mal y quiere echarle la culpa a Israel. Está mal por Israel. No, señor, siempre han estado mal. El que quiere progresar va a progresar, no importa quién lo oprima. Y mis hermanos, tristemente, han llorado a las naciones y llorado que Israel los oprime. Ellos han tenido la libertad para hacer lo que ellos pueden hacer y no han querido. Ponen jefes que son terroristas. Quieren correr como gobernadores que están involucrados totalmente con los terroristas. Es como querer poner, como en México, que ponen presidentes que están involucrados con los narcos. Es lo mismo, pero allá está más a la descarada. Allá salen con ellos y vestidos y todo. Allá lo declaran. Y ahorita están haciendo una resolución donde están oprimiendo más a Israel y dando favor a los terroristas contra Israel. Y muchos han puesto ahí en los comentarios que esta es una señal grandísima del fin de los tiempos. Del fin de los tiempos. Porque el reloj de Dios está ahí en Israel. El fin de los tiempos se está acercando y lo estamos viendo ahí en Israel.
esta noticia es algo tremendo. Es algo tremendo porque la Naciones Unidas hay una resolución para darles libertad a los terroristas para entrar y salir Israel como a ellos les plazca. Y esto lo están haciendo que porque quieren creer que Israel es el malo aquí. Nadie es perfecto, pero yo estoy nomás como 17 no sé si son 59 naciones a 17 votaron en contra de Israel. De 59 naciones a 17. Y esas 17 se van disminuyendo más y más. Porque están creyendo a la victimhood mentality, a la victimaria. Ya tienen muchos años ahí para que pudieran prosperar. Usted ve sus países de esas personas y está bien, un third world country, a los árabes, los palestinos. Es como si estuviera metiendo allá a Juárez o allá donde soy yo, o a países remotos, a la Siria, a Ucrania, allá, todo esto, una pobreza terrible, una violencia fea. Y usted entra a las ciudades de Israel, nada que ver, usted está aquí en Estados Unidos. Las calles bien bonitas, verde bien bonito, edificios y todas. ¿Por qué tanta diferencia? Todo está, hermanos, aquí está lo que acabamos de leer, tiene que ver con Israel. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, extenderése a sus ramos y será su gloria como la del oliva y olerá como el Líbano. Volverán, los judíos volverán y se sentarán bajo de su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor como del vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? No más con los ídolos. O sea, no más con los ídolos representan, no más con las demás naciones. No más inclinarme con los otros dioses de otras naciones. Y lo dice la palabra en el versículo 8: yo los oiré y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. De mí será hallado tu fruto. Y ahora esta palabra, ya hablando aparte de Israel, viene ahora a nosotros, hermanos. Así como está en guerra Israel, nosotros también estamos en guerra contra principados y potestades. ¿Qué va a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer una casa fructífera o un desierto? Dejaremos las cosas del mundo, de las cosas de este mundo. Dice, las cosas del mundo son enemistad con Dios, dice la palabra de Dios. El que ama al mundo se inicia enemistad con Dios, dice. Entonces, si nosotros ahora nos hemos apartado de los dioses de este mundo, ahora por como Israel, a inclinarnos a nuestro Señor. Y Él dice que nos hará verdes y me será hallado tu fruto. Y de mí será hallado tu fruto. ¿Por qué dice de mí será hallado tu fruto? ¿Cuándo el Señor Jesucristo tomó de la oliva y no halló fruto? Y la maldijo y se secó. ¿Se acuerdan? David. Y oró. La maldijo y se secó. Por eso muchas personas. La higuera. Y se secó. Por eso hay muchas gentes que usted mira y dice, ¿por qué les fue tan mal? ¿Por qué están así? Y hay veces que es prueba de Dios, pero hay veces que la mano de Dios. Y ahí viene la cosa, es de que queremos que nuestras vidas sean una sequedad. Nos puedan quitar el hambre, nos puedan quitar la salud, pero que no nos quite la palabra. Una familia desierta no es porque tenga enfermedad o porque tenga escasez. Una familia desértica es porque no tiene la palabra de Dios. Así no hay presencia de Dios. Hay pura mundanalidad, no hay presencia de una sequía. Y el Señor dice, y de mí será hallado tu fruto. O sea, el Señor viene a hallar ese fruto. A ver, hijo, ¿qué traes para mí? A ver, hija, ¿qué traes para mí? ¿Qué traen hijos para mí? Y hay lugares donde no trae nada para mí. Esta casa no trae nada para mí. Maldición. Sequedad. Y luego dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para lo que sepa. Hablando de la profecía de Israel, primeramente. Pero también para nosotros, dice, y con esto viene al centro de esto, hermanos, tanto de Israel como nosotros. Porque los caminos del Señor son derechos. Ahí no hay de chuecos.
anda chueco el Señor, los caminos del Señor son derechos. Los chuecos seremos nosotros de vez en cuando, pero los caminos del Señor son derechos. No los del mundo, no los de fulano, son derechos y los justos andarán por ellos. Los justos, no los perfectos, los justos son aquellos que amamos lo que es parejo, lo que es justo, lo que es adecuado. Y luego dice, los justos andarán por ellos. Andarán por los caminos del Señor. Pues andamos en el camino del Señor, hermanos, porque queremos ser justos delante de Dios. Por eso, hermanos. No solo porque queramos ir al cielo. No, andamos en los caminos del Señor porque queremos hacerlo de lo justo. Porque hay algo en mi mente y en mi corazón que me dice, eso no es bueno. El Señor lo que hizo por mí, cómo pagarle, quiero servirle. Es algo que nace en mí de querer servir a mi Dios. Nadie me obliga. Nadie me tiene bajo presión. No lo hago porque alguien con la gente, lo hago porque quiero a mi Dios. Y hay algo en mí que me hace saber por qué yo creo, entiendo y pienso y siento así. Es porque hay algo en mí que más fuerte de lo que es mi humanidad, servir a mi Dios. Y eso confirma cada vez que yo no soy de esta tierra. Yo soy peregrino de esta tierra. Mi casa está en los cielos con mi Señor. Yo vengo de allá. Y entonces uno empieza a una convicción a entender lo que está viviendo y lo que está creyendo. Y andan por ellos. Y luego dice, mas los rebeldes en ellos caerán. El que oyó, mas fue rebelde a su palabra. En ellos va a caer. ¿Por qué? Por medio de la palabra que escuchó. La palabra se va a tener que cumplir. No, yo voy a hacer mi vida un cacahuate, voy a hacer una vida como me plazca. Bueno, se le advirtió. ¿Y por qué desean lo malo en mí? No, es que no desea lo malo. Es lo que va a pasar. Tarde o temprano se va a cumplir su palabra. Dios no puede ser un lado. Lo que tú siembres, eso vas a secar. Eso vas a cosechar. Ya para terminar, hermanos, abra sus Biblias al Salmos capítulo 107. Vamos a leer unas escrituras para terminar. Salmos 107. Versículo 40. Salmo 107, versículo 40. Por eso andar en sus caminos es un privilegio y hay que valorarlo. Porque no creamos que así como andamos vamos a querer andar todo el tiempo. Yo no quiero andar así todo el tiempo. Yo quiero crecer. Yo quiero ser más entregado. Porque si no voy a tronar. Mira lo que dice la palabra de Dios. El Señor derrama menosprecio sobre los príncipes. No pienses que aquella gente que tiene riquezas, que es popular, que es famoso, siempre va a estar así. Cuidado. Él derrama menosprecio sobre los príncipes, los más altos, los que se creen mucho, los que sienten que todo, su vanagloria y su gloria. Y lo dice, y les hace andar errados, vagabundos, sin camino. Versículo 41 dice, y levanta al pobre de la miseria, al humilde de su problema, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas con hijos. Vean los rectos y alégrense, y toda maldad cierre su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Esa es la pregunta. ¿Quién? Vamos también, hermanos, a Proverbios capítulo 10, más adelante, versículo 28. Proverbios 10, 28. Dice la palabra del Señor: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Fortaleza es al perfecto el camino del Señor. Fortaleza es al maduro, al que ya maduró, al que no está niñado o niñada. Es fuerza el camino, es el perfecto el camino del Señor. Esa es tu fuerza, el camino. Ahorita estás recibiendo fuerzas para seguir. Y luego dice la palabra de Dios: más espanto. ¿Qué dice? Más espanto. No sé cómo diga su versión. Más destrucción. En la Biblia dice: más espanto es a los que obran maldad.
Ahora, Apocalipsis 14, hermanos. Hasta medio atrás, ya vamos terminando. Apocalipsis 14, versículo 1. Espanto, destrucción a los que obran maldad. Dice el versículo 14, versículo 1, dice: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Se habla muchas veces de la marca de la bestia, y no se habla mucho, ¿verdad?, de la marca del Padre. Como que tiene más popularidad la marca de la bestia que la marca del Dios. Aún entre el mismo cristianismo, aquí dice la marca del Padre en sus frentes, que es nada más y nada menos que la mente de Cristo, hermanos. Y oí una voz del cielo como río de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, versículo 3, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 animales, y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Y uno dirá, ¿por qué? Cuando uno canta los hermosos, ¿verdad? Tú eres santo. Los ángeles también cantan eso, pero no se está refiriendo a un cántico particular que tanto nosotros podemos cantar como los ángeles, sino está refiriendo a una vida de prueba que los ángeles no recibieron, que los seres celestiales no han recibido, porque ellos son espíritu. Nosotros que estamos sufriendo en esta carne la prueba del crisol, la prueba que el Señor puso a cada uno de sus hijos vestidos de humanidad, sufriendo con esta carne, con las tentaciones que aquí hay. Por eso solamente esos 140, y el número 144,000 no es literal, es el número 144 en las matemáticas, es un número de perfección. Mathematicians saben que el 144,000 es un número de perfección. ¿Por qué? Porque representa la perfección, un pueblo santo, perfecto, maduro, que representa nada más y nada menos que aquellos que sufrieron por agradar al Señor, aquellos que estaban marcados con la marca de sus padres en sus frentes y en sus manos, porque tenían la mente de Cristo, y la mano que significa diestra, que significa acción. Y dice el versículo, pues dice, comprados de entre los de la tierra. Versículo 4, aquí está el detalle, dice: estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Y no está hablando de que nunca se casaron, no está hablando de eso, hermanos. Pedro tuvo su esposa. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Ya que hablamos que siguen al Señor. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y uno dice, pero ¿por qué dice? Podemos entender otras palabras, ¿por qué dice vírgenes? ¿Por qué dice que no fueron contaminados? Vamos a leer, para terminar, 2 Corintios capítulo 11, hermanos, y con ese terminamos. 2 Corintios capítulo 11. Con este último versículo terminamos, entendiendo de valorar, hermanos, de valorar esto tan precioso. Cuando dice en Apocalipsis que con mujeres no se contaminaron, uno dice, pues ¿cuáles mujeres? En la palabra del Apocalipsis, cuando habla de una mujer, representa un pueblo, porque la iglesia es una esposa, es una mujer. ¿Verdad que si una esposa es una mujer? No es una mujer. ¿Y por qué le llama esposa a la iglesia? Porque es un pueblo. Entonces, Señor, ¿qué quiere decir? ¿Que hay más pueblos? Sí, hay más mujeres, pueblos, que no son la prometida para Dios. Quiere decir que el Señor está como Cristo, el esposo, y luego está la iglesia virgen santa, y luego está otras que se dicen ser las iglesias de Jesucristo, pero no lo son. Son engaños, son mentiras. Y por eso dice que con otras mujeres no se contaminaron con las falsas, con las engañosas, sino que fueron llenas de caminaron en ese camino no de falsedad y engaño, como hoy existen muchas religiones, que enseñanzas falsas, que no lo acercan a un verdadero amor entre el esposo y la esposa, sino un falso amor.
Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Pues que os celo, con celo de Dios, dijo Pablo, porque os he desposado a un marido para presentarnos como una virgen pura a Cristo. ¿Sabe por qué sentía celo Pablo? Porque en ese tiempo ya había otras personas que salieron de los apóstoles enseñando cosas erróneas, que lo único que hace es llevarte y no acercarte a Dios, sino al contrario, no acercarte a Dios. Pura religión, no acercamiento a Dios. Y la verdadera doctrina del Señor te acerca más y más a Dios. Y luego dice, como una virgen pura a Cristo. Y lo dice, versículo 3, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. ¿Por qué? Porque no van a usar el mundo, van a usar la misma palabra de Dios, el mismo engaño. Y lo dice el versículo 4, porque si el que viene predicare otro Jesús, y lo dice predicare a otro Jesús, y no que menciona a otra persona, sino que usando a Jesús, pero no es Jesús el que predica, no es Cristo, es un anticristo. Dice que el que hemos predicado o recibieres otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriréis bien. Cierto pienso, cuando dice sufriréis bien, es que peleen contra él. Y lo dice el versículo 5, cierto pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, de lo que les he enseñado. Hasta ahí, hermanos. Hermanos, es importante, y hay mucho más en esto, hermanos, pero esto es nomás como encimita de la importancia de valorar las enseñanzas que recibimos, de valorar el fundamento de la palabra, hermanos, porque eso es lo que nos debe acercar más a Dios. Nos debe acercar más a Dios. No un mensaje popular de bienes económicos aquí en la tierra, porque eso muchas veces no te acerca más a Dios. Nomás usas a Dios nomás como conveniencia. Esos son mensajes que no son de Cristo, que no es otro Jesús, no es el Cristo, la palabra del Señor. Pero los mensajes que te hablan verdades, te acercan más a Dios, que te acercan. Hay que valorar eso, hermanos. Hay que valorar eso. El que los tiene, gloria a Dios, porque hay muchos que no los tienen. Valorar eso que tenemos, hermanos, para la honra y gloria del Señor, porque esos son los mensajes que nos van a ayudar a permanecer. Amén. Pónganse en pie, mis hermanos. Aleluya.